A veces los desastres más catastróficos, o sea, esos que cambian la historia, no comienzan con una chispa, ni siquiera con un cable pelado o un error mecánico en el fondo del océano. Comienzan con una simple y cruda ecuación matemática en una oficina. Sí, una ecuación de $500,000. Exacto, $500,000. Ese era el costo exacto de un solo día de retraso. Una cifra que, como vamos a ver hoy, pues terminó ejerciendo una presión mucho más letal que el mismísimo fondo del mar. Y el resultado de esa presión fue absolutamente devastador. Estamos hablando de 11 vidas humanas perdidas en un instante. Y luego 87 días de un derrame ininterrumpido de petróleo en el Golfo de México. Oscureciendo el agua, destruyendo ecosistemas. Básicamente el mayor desastre ambiental en la historia de los Estados Unidos. Así que bueno, hoy tenemos una exploración profunda de los eventos previos a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon. La que perforaba el Pozo Macondo en abril de 2010. Esa misma. Y el objetivo de sumergirnos en este análisis no es, digamos, hacer un simple inventario de piezas rotas. La misión de esta inmersión es descifrar la anatomía de un desastre. Claro, entender el porqué. Queremos entender cómo la presión financiera y la arrogancia administrativa tienen el poder de anular por completo los sistemas de seguridad más básicos de la ingeniería moderna. Porque al analizar a fondo los documentos queda clarísimo que esto no fue un accidente por fuerza mayor. Fue una tragedia meticulosamente construida por malas decisiones. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de la seguridad en procesos industriales, fíjate que los desastres de esta magnitud nunca ocurren de la noche a la mañana. Siempre hay como un periodo de incubación, ¿no? Exacto. Hay una acumulación gradual de riesgos. Y en el caso del Pozo Macondo, ese periodo estuvo marcado por una batalla silenciosa pero feroz entre dos fuerzas inmensas. Por un lado, la presión física y geológica del pozo empujando hacia arriba. Ajá. Y por otro lado, la presión psicológica del dinero empujando hacia abajo. Pues entremos de lleno en esa batalla, porque la dinámica en esa plataforma es fascinante. O sea, desde un punto de vista psicológico. Antes de que la plataforma explotara físicamente, ya existía esta presión invisible sobre toda la tripulación. Una presión asfixiante. Total. Estamos hablando de perforar a kilómetros bajo la superficie del océano. La naturaleza empuja con una fuerza brutal. Pero la gerencia de la empresa operadora parecía estar hipnotizada por otra cosa. Por la métrica de los $500,000. Sí, esos $500,000 diarios que se esfumaban por estar atrasados en el cronograma. Para ilustrar un poco esta tensión, para quienes nos escuchan, es como... imagina un taxista. A ver. El taxista va tarde. Ve que el taxímetro corre, el cliente de atrás está quejando por la tarifa, y entonces el taxista decide acelerar y pasarse un semáforo en rojo ciego. Es una gran analogía. Y te pregunto, desde tu experiencia, ¿en qué momento la presión de los números y el presupuesto ciega por completo una gerencia frente a los datos físicos reales de un peligro inminente? Pues mira, es una tormenta perfecta de prioridades desalineadas. Y hay un momento crítico en los reportes que ilustra esto a la perfección. Horas antes del desastre, se realiza una prueba de integridad del pozo. La famosa prueba de presión. Esa. Tienes a un técnico de control, alguien que está literalmente en la primera línea leyendo los datos empíricos. Este técnico revisa los resultados y se da cuenta de que algo no cuadra en absoluto. Él advierte explícitamente que el cemento en el fondo no está sellando bien. Hay presión en la tubería donde absolutamente no debería haberla. O sea, una señal clarísima de una fuga. Inequívoca. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo y hagamos de abogado del diablo. No estamos hablando de novatos en su primer día de trabajo. No, para nada. Son ingenieros y gerentes con décadas de experiencia en aguas profundas. No son villanos de película. ¿Acaso la prueba era ambigua? O sea, ¿por qué alguien con ese nivel técnico simplemente ignoraría la evidencia de una fuga? Esa es, digamos, la paradoja central de los grandes accidentes industriales. No ignoran los datos porque sean incompetentes. Los ignoran por un fenómeno que llamamos la normalización de la desviación. ¿Normalización de la desviación? Sí. Cuando estás bajo una presión inmensa para cumplir un cronograma y has tomado pequeños atajos en el pasado sin que haya habido consecuencias graves, empiezas a racionalizar las anomalías. Te acostumbras al peligro. Exactamente.
La respuesta del jefe en la plataforma es el ejemplo perfecto de esto. Lejos de detener la operación para investigar la fuga, mira su reloj, visiblemente molesto, y dice, y cito, otra vez con esas, el cronograma es el cronograma. ¡Guau! Y no solo eso, en un gesto de condescendencia total, le da una palmadita en la espalda al técnico y le suelta esta frase. Tú preocúpate de tus números, que yo me preocupo del negocio. ¡Qué locura! Esa separación conceptual es aterradora. Tú preocúpate de tus números, yo del negocio. ¿Sí? Es como si los números de la presión del pozo fueran un detallito administrativo, un obstáculo burocrático, y no la base de la supervivencia de toda la plataforma. Así lo veían. Y en la ingeniería de seguridad de procesos, esto se tipifica como una falla catastrófica en un concepto fundamental, la participación de los empleados. Que para la gente que no está en la industria, pues suena a un término inofensivo de recursos humanos, como organizar un convivio para el equipo o algo así. Claro, suena a buzón de sugerencias, pero aquí tiene implicaciones de vida o muerte. Ajá. En un entorno de alto riesgo, la participación de los empleados significa que los sistemas complejos dependen de que la información fluya sin fricciones, desde la base operativa hacia la cima gerencial. Donde se toman las decisiones. Exacto. Silenciar a los técnicos que están en la primera línea es un error sistémico letal. La jerarquía corporativa aplastó a la evidencia empírica. Se prefirió la autoridad del rango sobre la autoridad de la física. Y ese desprecio por la física nos lleva al punto de no retorno de esta exploración. Porque silenciar al técnico preparó el terreno, pero faltaba una acción física, un catalizador. El gatillo, digamos. Y lo increíble es que fue una decisión tomada exclusivamente para ahorrar tiempo, sin medir las consecuencias. Me refiero a la orden directa de cambiar el lodo de perforación. Sí. Esta es la maniobra que sella el destino de la Deepwater Horizon. La gerencia ordena desplazar el lodo pesado que llenaba el pozo y reemplazarlo rápidamente por agua de mar. Y para entender esto, hay que aclarar qué es ese lodo. Porque cuando escuchamos lodo, pensamos en tierra mojada en el jardín. Pero esto es un fluido sintético altamente diseñado, ¿verdad? Así es. Es un fluido químico, denso, cargado de minerales pesados. Y su función no es solo lubricar el taladro. En un pozo tan profundo, ese lodo pesado actúa como un gigantesco tapón gravitacional. O sea, por el puro peso del líquido. Exacto. Imagina una columna de líquido de varios kilómetros. Su densidad crea una presión hidrostática masiva hacia abajo. Y esa presión es la única fuerza que contrarresta la brutal fuerza del yacimiento de gas que empuja hacia arriba. Es un equilibrio mecánico puro. Pura física. Entonces, al dar la orden de sacar ese lodo pesado y meter agua de mar, sabiendo que el agua es muchísimo más ligera, básicamente le quitaron la tapa a la olla. Literalmente. Fíjate que en los testimonios que revisamos, un instructor usa unas metáforas increíbles para esto. Dice que cambiar lodo por agua es como cambiar un tapón de champán por un corcho de plástico. O peor aún, la otra analogía. Sí, cambiar los frenos de un camión de carga por una cuerda delgada. Sabiendo esto, ¿cómo es posible que en esta industria se altere un componente estructural tan vital sin que nadie tire del freno de emergencia? Porque eliminaron el proceso formal de evaluación. Y aquí entra el segundo gran concepto técnico, la falta de gestión del cambio. Gestión del cambio. Modificación, ya sea cambiar una válvula o alterar un fluido, exige un escrutinio riguroso. La gestión del cambio te obliga a preguntar, ¿qué pasa si cambiamos esto por esto otro? ¿Cuáles son los peores escenarios posibles? Exacto. Pero en la Deepwater Horizon, parece que la única pregunta en la mente de la gerencia era, ¿cuántas horas nos va a ahorrar esto para mover la plataforma? ¡Qué fuerte! Y esa prisa fue letal. En el mundo corporativo a veces se ven estos manuales como simple burocracia, pero en industrias de alto riesgo, esos documentos son la representación de barreras físicas. Al saltarse esto, extrajeron la barrera física que contenía el yacimiento. Y al sacar el lodo pesado y meter el agua ligera, el gas del pozo encontró el camino libre para subir violentamente por la tubería. A toda velocidad. Y ese gas ascendiendo nos lleva al clímax. Porque una vez que la barrera física desapareció, la ultimísima línea de defensa era el sistema electrónico de advertencias, las alarmas. Y aquí es donde entramos en un territorio psicológico dificilísimo de entender. Porque a veces se piensa que las máquinas fallaron de repente. Que no avisaron. Pero eso es falso. El gas liberado sube, llega a la plataforma y los sensores hacen su trabajo. Las máquinas funcionaron a la perfección. Lo hicieron.
O sea, los sistemas detectan la anomalía. Suena la primera alarma de gas en la sala de control, una alerta clara. Luego el gas sigue subiendo y suena una segunda alarma, aún más crítica. Sí, el operador ve las pantallas. Ajá, el operador se da cuenta y le avisa a la gerencia. Les dice que las alarmas están disparadas y el gas está subiendo. Y la reacción del jefe es, de verdad, incomprensible. Viendo las luces y escuchando el sonido de una emergencia real, asume que son falsas alarmas. Y da la orden de desactivarlas. Manda a callar los monitores. ¿Apagar los instrumentos que le están gritando la verdad? Porque esa verdad era demasiado costosa de admitir. Es que tengo que hacer una pausa aquí. Piénsalo desde la lógica más básica. Si estás en tu casa en la madrugada y suena la alarma de incendios, tu instinto es levantarte. Claro, buscas el humo o sales corriendo. Exacto. Lo último que harías sería buscar una escalera, arrancar el detector del techo, quitarle las pilas y volverte a dormir convencido de que se descompuso. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de esta gerencia? Bueno, ¿Era fatiga de alarmas crónicas o pura y dura negación para no aceptar que se equivocaron al cambiar el lodo? la evidencia apunta a una negación profunda, una disonancia cognitiva extrema. En la disciplina de seguridad, esto es una falla en la gestión de alarmas. Y hay una frase analítica en los documentos que lo resume de una forma poética y brutal. A ver. El vigía gritó y los jefes dijeron que era el viento. ¡Wow! El vigía gritó y dijeron que era el viento. ¡Qué síntesis de la ceguera voluntaria! Es que ilustra la raíz del problema. La mala gestión de alarmas, combinada con la complacencia, lleva a tratar alertas de vida o muerte como si fueran molestias auditivas. En la mente de un gerente bajo esa presión de no perder $500,000, el cerebro busca cualquier racionalización. Para no detener la maquinaria. Admitir que la alarma es real significaba admitir que la decisión operativa fue catastrófica. Significaba detener la plataforma por semanas. Y perder millones. Y mientras el jefe racionaliza y apaga las alarmas, la física no perdona. La situación escala en segundos. El operador, viendo las pantallas, se voltea hacia la gerencia y lanza un grito que captura todo el terror. El lobo está dentro de la casa. Esa frase me pone la piel de gallina. El lobo está dentro de la casa. Y apenas un instante después, la ignición, la explosión masiva que convierta la plataforma en una bola de fuego. La negación gerencial selló el destino de todos. La física siguió su curso cuando las barreras humanas fueron desmanteladas. Y el saldo de todo esto es oscurísimo. No fue el mar el que hundió la plataforma. Fueron estas fallas. Silenciar al personal, quitar el lodo sin análisis y apagar las alarmas. Y toda esta secuencia invita a una comparación histórica que es insoslayable en los textos. Sí, hay un paralelismo directo y muy documentado con el Titanic. En ambos casos, tienes maravillas de la ingeniería impulsadas por la soberbia. Tienes este cambio mental de estar convencidos de ser insumergibles a tener que gritar «cuidado con el iceberg» en cuestión de segundos. La ilusión de control total. Pero el documento hace una distinción escalofriante. Afirma que Deepwater Horizon fue de hecho peor que el Titanic. Peor, sí. ¿Por qué? Porque el capitán del Titanic, con toda su arrogancia, al menos miró el iceberg cuando se lo señalaron. Reconoció el peligro, intentó dar un golpe de timón. Trató de revertir los motores, al menos. Exacto. Pero aquí, en Macondo, la gerencia ni siquiera quiso mirar. Prefirieron cerrar los ojos, desconectar las alarmas y seguir de fiesta para no alterar el cronograma. ¿Qué nos dice eso sobre esa cultura corporativa? Nos dice que operaban en un universo paralelo, divorciados de la realidad física. Esta es la lección central. Los desastres industriales rara vez son fallas de las máquinas. La tecnología hizo su parte. Los sensores leyeron la presión, detectaron el gas, las sirenas aullaron. Las máquinas gritaron la advertencia. Lo que falló catastróficamente fue el software humano. Prefirieron mantener viva la ilusión del progreso en lugar de enfrentar la aterradora realidad de que estaban sobre una bomba de tiempo. Es una radiografía implacable. Así que, para recapitular rápidamente las 3 defensas que cayeron. La primera fue la participación de los empleados. Esa decisión de ignorar a los técnicos en el terreno. La segunda barrera eliminada fue la gestión del cambio. Reemplazar el lodo por pura prisa, sin evaluación de riesgos. Y la tercera, la gestión de alarmas. Esa ceguera voluntaria de apagar los sistemas de advertencia porque la verdad era muy inconveniente. Y creo que aquí es donde esta tragedia cobra una relevancia tremenda para cualquiera que nos escuche hoy.
Sin duda. Estas fallas en el comportamiento humano no son exclusivas de una plataforma petrolera. Para nada. Quienes nos escuchan probablemente no trabajan en plataformas de acero en medio del océano. Pero esa dinámica de silenciar voces disidentes por cumplir con un cronograma, Pasa todos los días. o la tendencia a ignorar las alarmas de un proyecto que está al borde del colapso. Eso ocurre en todas las industrias y oficinas corporativas del mundo. Si el entorno no protege a quien levanta la mano para señalar un peligro, el desastre eventual es inevitable. Es pura naturaleza humana bajo presión. Es cuestión de tiempo. Y considerando todo esto, me gustaría dejar a la audiencia con un último pensamiento provocador. Si la psicología humana nos hace ignorar alarmas para proteger el presupuesto, ¿qué va a pasar en el futuro cercano cuando estas decisiones ya no dependan de un gerente humano asustado? Un buen punto. ¿Qué pasará cuando pasen a manos de una inteligencia artificial o un algoritmo corporativo programado, fría y exclusivamente para optimizar costos, y buscar el botón de silenciar para que la maquinaria siga trabajando a cualquier precio? Eso definitivamente da mucho en qué pensar. Así es, una reflexión inquietante para llevarnos con nosotros.